Bueno, pues ahora sí, buenos días a todas y todos. Estamos en una sesión más de la Epístema Universitaria. Soy Kevin Miñón, ya he estado participando también en otros proyectos. En este caso nos acompaña una invitada, Luciana, maestra de letras. Eh, es una invitada, diríamos, bastante especial por el contexto de la despenalización del aborto desde Argentina, hablando también de un poco lo que se está trabajando en cuestión de la literatura feminista, la literatura latinoamericana también. Y pues para nosotros, y Luciana, es un espacio que ofrecemos para todos y todas de comunicación, de retroalimentación y más que nada también de retrospectivas, de reevaluar varios panoramas en los que al final de cuentas pues, estamos pues tal vez no como en este espacio virtual, no físicamente, pero sí virtual, convergiendo para el intercambio de saberes, el intercambio de perspectivas, como mencionaba, que al final eso es lo que está enriqueciendo, considero, en los tiempos también de pandemia, de cuarentena, pues el conocer. Más que nada el conocer y ir generando conocimiento. Luciana, más que bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias. Y sí, totalmente. Internet es maravillosa. Obviamente que seguramente fue creada con otros fines, pero es maravillosa. Creamos vínculos, nos conocemos. Hay que usarla, es la herramienta más poderosa que tenemos. Efectivamente, completamente de acuerdo. Y de hecho es así como va surgiendo el interés por las redes y el canal que también estás llevando en YouTube en este momento de las literaturas feministas. Así como se ha subido en el cartel también, bueno, las y los que ya hayan tenido la oportunidad de revisar tu canal se darán cuenta que a final de cuentas es un acercamiento y jugamos, ¿no? Jugamos al final siempre tanto como académicas, académicos, activistas y demás, militantes incluso de alguna idea o seguidores de alguna ideología, con el doble filo de los medios de comunicación, ¿no? Siempre está presente. Entonces, Totalmente. siempre nos Sí, total. arriesgamos. Pero es un espacio que hay que ocupar. O sea, cuando los espacios están creados, hay que ocuparlos porque si no los va a ocupar otro. Entonces, tenemos el espacio de Internet, bueno, lo tenemos que usar. Efectivamente. Entonces, Luciana, si nos pudieras ahora sí platicar un poco de tu proyecto que llevas, de la literatura, ¿por qué surge el interés en crear tu canal de YouTube, Psicólogas Literaturas Feministas? Y mm, pues incluso se me ocurre la motivación, el interés, los fines. Bueno, yo empecé a estudiar letras porque me gustaba la literatura y en el medio de la carrera descubrí la docencia, que me gusta todavía más que la literatura. Entonces, esto nace como digamos, como una actividad docente, de otra forma. También a mí siempre me gustó mucho escuchar charlas por YouTube y siempre me parecía maravillosa esa herramienta. Y la verdad es que está establecida la idea de que como leer simplemente es ver las palabras que están escritas, pero leer es elaborar estrategias de comprensión de texto que la verdad no están al alcance de todos. Incluso pasar por la escuela tampoco te hace adquirir la capacidad de comprensión de texto. Entonces, en los libros se encierra mucha información valiosísima, pero que no tiene un acceso tan fácil para las personas. Entonces, ahí es cuando aparezco yo y digo, bueno, qué aporte le puedo dar al mundo? Bueno, lo que yo mejor sé hacer es leer y tratar de explicar lo que leo. Entonces de ahí nace, y al mismo tiempo, bueno, una vez que yo me acerqué al feminismo, me volví feminista y entendí que hay que seguir trabajando, que esto es parte de la lucha y que realmente hay un montón de libros con un montón de herramientas
pero que no están llegando a la gente, justamente porque leer no es tan fácil como parece. Entonces, la idea fundamental de este canal es habilitar el acceso para poner estas herramientas al servicio de las personas. Es eso. Ok, sí, y la verdad, al inicio mencionabas algo del ocupar los espacios, la apropiación de los espacios como personas, ¿no? En este caso ya llevando un poco de ideologías, es fundamental. ¿Por qué? Porque pues jugamos, insisto, con esta lógica en los medios de comunicación, el doble filo, y desde mi campo y desde mi facultad, en este caso la sociología, acá en México, mi facultad, pues sí, no se da como tal la apropiación de estos espacios para poder difundirlo y al final de cuentas siempre por ahí hemos ahorita con este proyecto pues enfrentado algunas problemáticas como también lo planteaba, por eso me llevaría también a preguntarte, ¿ha sido sencillo iniciar con este proyecto o poner en escena estas temáticas e incluso por la aceptación que aún puede o no tener para diferentes sectores, ¿no? Las temáticas que se abordan dentro de tu canal. ¿Algunas limitantes que hayas tenido? Bueno, sabemos que el feminismo todavía genera mucho resquemor en muchos sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo hay muchos sectores que están ávidos por conocer más, hay una gran necesidad de acceder a esta información. Entonces, la verdad es que sí, por supuesto, he tenido comentarios negativos, pero desde el momento que te volvés feminista ya sabes que eso es parte de lo que hagas. Y también yo tengo 17 años de experiencia como docente, o sea, yo pasé de ser yo era la profe copada y también era la vieja de lengua, entonces realmente como que ya, bueno, no es un impedimento eso, sinceramente. Lo importante es la recepción positiva. Yo me quedo siempre con eso, y que cada vez es más. Porque yo también soy consumidora de este tipo de formato. O sea, yo empecé a seguir a Rita Segato en sus charlas en YouTube, porque también algo maravilloso que tiene Internet es que nos permite ejercer el activismo y la militancia sin salir de casa, que no es tan fácil salir de casa. Yo, por ejemplo, soy mamá de 3. Yo tengo una nena y 2 nenes. O sea, para mí salir de casa es todo un tema. Entonces, de repente a mí Internet me permitía elaborar otro tipo de acciones, que también son importantes. Sí, sin duda alguna. El hecho, como diríamos, y más ahorita con la cuarentena, diríamos algunas compañeras y compañeros que al final pues también en su momento nosotros llegamos dentro de algunos grupos que en nuestro sector, en nuestra facultad, estábamos luchando por ser escuchados también como estudiantes, sin ser, como dirán por ahí, minimizados por el hecho de ser más jóvenes, ¿no? Por el hecho de ser más jóvenes, pues es que vamos ocupando estos espacios. Al final sirven bastante y están, ¿no? Se quedan grabados, se queda la esencia, se queda incluso la pertenencia y poder identificarlo. Eh, eh, por eso también preguntaría ahorita entrando ya un poquito más en los temas que abordas dentro de tu canal, desde una perspectiva un poco personal, ¿consideras que existe un auge sobre esta difusión de las mismas literaturas feministas, incluso genealogía del feminismo y, o la magnitud y el alcance se han mantenido? ¿Ha sido ha sido en el mismo rango? Diría tanto por las redes sociales, por incluso el interés, por la misma academia que se ocupa de difundir este tipo de literaturas, de acercamiento a estas temáticas. Lo que pasa es que me parece que hubo un auge del movimiento feminista, entonces eso hizo también despertar el interés. O sea, de repente vos te encontrás, cuando te empieza a interesar esta perspectiva desde la cual ver el mundo, lo maravilloso es que te encontrás con un montón de autoras
O sea, no es un movimiento nuevo, es un movimiento con más de 200 años de historia. Entonces, de repente encontrás que hay millones de autoras que ya pensaron un montón de cosas. Eso es algo maravilloso, eso es lo que a mí también me terminó de enamorar. Toda la información que ya había disponible, ¿no? De filósofas, de historiadoras, de sociólogas, que ya habían pensado estas cosas. O sea, este no es un movimiento improvisado, es un movimiento muy fundamentado desde distintas disciplinas. Y eso es lo que también le da la solidez a la hora de argumentar y a la hora de plantear cambios en el mundo. Son cambios sólidos porque surgen desde estudios de mucha gente. Entonces, como que también todo el interés que va despertando el feminismo, sobre todo para mí en lo personal, hubo un clic en el 2018, cuando teníamos un gobierno completamente neoliberal, el presidente era Mauricio Macri, sin embargo, como para entretenernos un poco, habilitó la discusión del aborto, y yo creo que él no se esperaba que pasara lo que pasó, que realmente eso despertó, ¿no? Ahí hubo un antes y un después, hubo un quiebre, y a partir de ahí yo también noté cada vez más gente interesada y realmente gente interesada también en esto que yo marcaba antes, en la solidez de este movimiento, en todas las teorías, en todos los estudios que hay hecho, fundamentando cada cosa que decimos. Sí, de hecho, ahora sí que la transición Macri ahorita ya en el gobierno fue fundamental, la verdad, y es desde acá, también México, con nuestros actuales anteriores gobiernos, se veía un poquito lejos estos panoramas, por eso hablaba de ubicar genealógicamente bien los aportes efectivamente del movimiento feminista, porque pues, y hay varios que no se toman en cuenta. Incluso, ahora sí, sin sonar redundante, pero por eso la importancia y bastante el interés sobre el proyecto que llevas en tu canal de recuperar estas literaturas. Incluso en lo personal iría mucho la literatura latinoamericana, latinoamericana del feminismo. Y bueno, entonces, a ver, ya que por ahí se abordó un poquito esta temática, el cambio político en Argentina, transiciones, ¿no? ¿Cómo visualizaste el panorama de la despenalización del aborto antes vamos a poner así, de las resoluciones de los órganos legislativos? ¿Cómo lo visualizabas? Bueno, es que para mí el clic fundamental fue ahí en el 2018, o sea, en el 2018 se perdió en las cámaras legislativas, pero se ganó en las calles. Eso era el dicho general y realmente esa era la sensación general. Eso generó mucha gente, sobre todo de generaciones anteriores, ¿no? Que vienen con otro mensaje y con otra formación, la empatía, el conmoverse, ¿no? Porque realmente es una problemática donde lo que juega ahí, lo que tiene que jugar es eso, es conmoverte por el dolor de la otra persona, es dejar de ver a la otra persona como criminal, ¿no? Que siempre, bueno, el capitalismo y la iglesia se ha encargado, ya lo dice Silvia Federici, está constantemente creando criminales y creando discursos de criminalización sobre todas las personas que están por fuera del sistema. Y siempre está creando sujetos por fuera del sistema porque son los que sustentan el sistema, ¿no? Entonces, cuando logramos salirnos de esos discursos de la crueldad, Rita Segato habla de las pedagogías de la crueldad, y para mí ese concepto es maravilloso, porque todo el tiempo recibimos mensajes de naturalizar la crueldad, desde las películas, desde los noticieros, ¿no? Dejar de conmoverse ante el dolor del otro, ver al pobre como culpable de su pobreza, ver al inmigrante como culpable de su situación, ¿no? Y a las mujeres también como culpables
Acá sigue circulando un dicho muy, muy arraigado que es, si abrió las piernas, entonces ahora que se la aguante, ¿no? Como también criminalizando la sexualidad en sí misma, sobre todo la sexualidad de las mujeres. Entonces, es fundamental abrir otros espacios y conmovernos, salirnos de esa pedagogía de la crueldad que nos enseña a no conmovernos ante el dolor del otro. Porque encima vivimos en un sistema capitalista que todo el tiempo genera miseria y todo el tiempo genera dolor, ¿no? El 1% de la población del mundo posee toda la riqueza concentrada y el resto estamos viendo cómo hacemos. Entonces todos vivimos situaciones de desamparo y de dolor y por eso si no generamos la empatía, la compasión, no vamos a poder salirnos de esa lógica. Sí, no, y acá también, de hecho, sorprendente, y también me gustaría que se nos platicaras un poquito, porque desde la perspectiva, te digo, como estudiante y en nuestras facultades, aún estas temáticas que pareciera que como tal, pues al final de cuentas estamos conociéndolas, estamos analizándolas, razonándolas, son un poquito todavía de escosor en algunos sectores académicos. Todavía no es una aceptación como tal y pareciera sorprendente en algunos momentos estos pocos niveles de empatía. Me sorprende aún más en ciencias sociales. En ciencias sociales. Entonces, dentro de las universidades, dentro de los ámbitos académicos, todavía existen aún barreras que, que este, que uno pensaría o nos preguntaríamos por qué si se supone que se está trabajando en la reconstrucción, reconfiguración y revaloración de estas ideas que en su momento pues se han encargado de estar sembrando a través de la dominación de las mismas personas. En un ambiente académico, como maestra de letras, ¿cómo ha sido este tipo o cómo has observado este tipo de barreras también en torno a la temática del aborto? Bueno, que algo que me parece fundamental, y es algo que aprendí sobre todo con Silvia Federici estudiando El Calibán y la Bruja, es entender la enorme cantidad de intelectuales que el poder tiene a su servicio. El poder tiene enormes intelectuales muy competentes, muy buenos intelectuales a su servicio. Entonces, son capaces de presentar las ideas de una forma muy convincente, y yo creo que realmente todo el trabajo que ha hecho la Iglesia en relación al aborto, como esto de matar un bebé, es muy efectivo, porque el aborto, digamos, hasta lo que fue la casa de brujas, el aborto era un método anticonceptivo más, y a partir de toda la criminalización que hay hacia las mujeres en el siglo XV, con la casa de brujas, el aborto pasa a verse como un crimen. Pero realmente a una persona desprevenida o con pocas herramientas, decirle que el aborto es matar un bebé, es muy fuerte. Entonces es muy efectiva esa argumentación. Y por eso es fundamental que desde el feminismo, desde el movimiento campesino, desde donde sea, fortalecer nuestros argumentos, estudiar, nutrirnos y formar intelectuales al servicio de la lucha, ¿no? Gramsci hablaba de los intelectuales orgánicos, ¿no? Y realmente el poder está lleno de intelectuales orgánicos muy buenos, no tenemos que desestimarlos. También hay intelectuales pésimos, pero hay intelectuales muy buenos que se nos han metido en la cabeza, y justamente por eso existe el término de construcción también, que lo empieza a usar Derrida, ¿no? Pero esta idea, o sea, de construcción no es destruir, de construcción es comprender que algo fue construido y empezar a desandar ese camino, empezar a ver cómo fue construido y para qué. ¿No? Eso es fundamental, empezar a deconstruir todos esos conceptos con los cuales el poder
se asienta y el poder puede estar tranquilamente, ¿no? Entonces, fue fundamental desandar, me parece, este argumento de que estamos matando un bebé. Para mí fue ahí, porque además salirnos de ese argumento también era salir de la lógica metafísica y empezar a plantear el problema como un problema de salud pública y también como un problema, como un derecho humano de las mujeres de poder decidir sobre nuestras vidas. Y de hecho, o sea, hablamos ya de un contexto y de algo con varias implicaciones, ¿no? Ahora entraríamos igual incluso a temas de lo que es la salud, ¿no? El garantizarla, el acceso. O sea, no solamente es el hecho de creer, ¿no? Creer que se totaliza este tipo de discursos, sino es al final algo que compete a todas y todos, ¿no? Que es al final los derechos humanos y la salud. Pues estamos hablando de cuestiones de transición, donde incluso el derecho no se vuelve un obstáculo más a las transformaciones sociales, ¿no? Es una, un tema bastante amplio que incluso me atrevería a decir, eh, a excepción ahora sí, de errar, se ha minimizado bastante y se ha centralizado tanto que no se ha comprendido todo lo que implica, o sea, todo lo que implica de las cuestiones incluso de, como decía, de salud, las cuestiones de derechos, las cuestiones teóricas, las cuestiones de los discursos. Es un tema bastante amplio y estratégicamente considero se ha minimizado mucho al grado de llegar a este tipo de frases y de discursos, como lo mencionas, de matar a un bebé, ¿no? O sea, ya diríamos acá, amarillista, lo que pega, lo que venden los medios, ¿no? Y lo que se va repitiendo. Eh, sobre la misma línea, la participación y apoyo de grupos fue algo definitivamente que llamó la atención, en mi caso, periódicos, redes sociales, incluso igual más canales de YouTube de difusión. ¿Cómo la participación de estos grupos, cómo las observaste en ese proceso de despenalización del aborto? ¿Fue variado, generacionales, etarios? ¿Cómo pudiste observar la participación e integración de estos nuevos grupos? Bueno, hay una periodista argentina que se llama Luciana Pecker, muy genia, y justamente ella habla de que esta ola, esta cuarta ola del feminismo, es la revolución de las hijas. Y yo creo que da muy en el clavo con lo que dice. O sea, realmente las nuevas, o sea, si bien siempre hubo militantes, son las nuevas generaciones las que están marcando la cancha y son las nuevas generaciones las que están acercando a las generaciones más viejas a la comprensión de esta problemática y a generar el apoyo. Son las nuevas generaciones que quieren vivir de otra forma, que entienden que este mundo así como está no da para más. No podemos seguir tolerando vivir en estas condiciones. Entonces, eso es lo que me parece maravilloso. Y también las nuevas generaciones son refrescantes, traen otras ideas, traen otra forma. Por supuesto que también toda la problemática que acarrea la juventud, ¿no? Que quizás es esta falta de experiencia o esta falta de trayectoria, pero para eso estamos las personas más grandes. Yo este año voy a cumplir 40 y digo, bueno, mi función es esa, mi función es acercar herramientas lo más claras posible, la mayor cantidad de herramientas, las que me parezcan las más útiles, además, ¿no? Para estas nuevas generaciones que son las que están marcando el camino y las que están marcando la cancha. Así que me parece que realmente toda la participación de la juventud fue definitoria. Y también fue definitorio la participación
sobre todo en la agenda pública, en lo que es el periodismo, de periodistas con perspectiva de género. Porque realmente, bueno, desde el feminismo insistimos mucho en lo importante que es que haya profesionales con perspectiva de género, ¿no? Psicólogos y psicólogas con perspectiva de género, abogados y abogadas con perspectiva de género, y yo creo que realmente fue definitorio que hubiera periodistas con perspectiva de género que pudieran hablar de este tema desde otro lado. Porque como periodista, bueno, entrar a hablar de periodismo es hablar todo un día entero, pero, digamos, aún siendo un periodista que tiene rigor y que se ahorra, estas dan sus opiniones personales, pero aún siendo un periodista de rigor, digamos, ya en el tema que vos elegís y en cómo lo presentás, ya está tu punto de vista. Entonces, fue fundamental eso, fue fundamental para llegar a la gente que por ahí no tenía familiaridad con este tema, que le presentaran esta temática desde una perspectiva de género. Y al final, pues, periodismo, como lo dices, hablar un día entero, incluso si nos vamos a la historia, y podríamos decirlo también desde acá, desde México, al servicio de quien ha estado muchas veces el periodismo, es lo crucial. Cercos mediáticos, y así podríamos seguir hilando ideas. Eh, pero vamos a hablar ahora un poco de la sensación, como militante, como feminista, ¿cuál fue la sensación ante la despenalización del aborto? Podríamos decirlo así, antes, durante y ahora después de este logro, ¿no? De la lucha, la noticia. Bueno, es que ya sabemos, o sea, tener el derecho garantizado por ley y además que la ley ya fue reglamentada y justo hoy amanecí viendo la noticia de que ya se practicó el primer aborto legal dentro del marco de la ley. Bueno, tener el derecho, por supuesto, que es fundamental, pero ya sabemos, Constitución o por leyes, no ciudadano vayas a acceder a esos derechos, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que no termina acá, que esto es un paso más, y también hay otra cosa que nos enseña la historia, estudiar historia, y es que siempre ante un paso progresista, siempre viene la reacción. Entonces, creo que también es fundamental, o sea, acabamos de dar un paso enorme, con unas implicancias enormes, no solo para Argentina, sino para el resto del mundo y el resto de Latinoamérica. En Latinoamérica hay 5 países nada más que tienen legalizado el aborto, que son Guyana, Uruguay, Puerto Rico, Argentina, Cuba y México, sé que en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, ¿no es cierto? Entonces, realmente todo lo que queda es mucho, y tenemos que prepararnos también, sobre todo ideológicamente, y tenemos que seguir construyendo argumentos para sostener esto, porque yo no es que lo digo desde un lugar pesimista, lo digo desde un lugar de ver la historia. Va a venir la reacción. Esto no fue bien tomado por todos los sectores, y es algo que, bueno, que surge a través de la historia. O sea, la caza de brujas, cuando arranca en el siglo XV, no arrancó de la nada. Arrancó porque tenía intereses específicos, porque había que llevar el capitalismo adelante, pero también porque las mujeres habían logrado una enorme autonomía y un enorme poder como organización. Las mujeres estaban organizadas en la Edad Media. Entonces, la caza de brujas también vino a romper eso. No me acuerdo cuál era la pregunta, pero me fui de tema. A mí me encanta irme de tema. Va sobre lo mismo, la sensación. O sea, como activista, insisto, considero, también concuerdo bastante. La lucha es constante, la lucha no se interrumpe y la lucha es permanente. Para los movimientos, diría, sociales, general,
Es algo que se debe comprender desde el inicio y como dirían varias compañeras, varios compañeros, la lucha no se interrumpe, es perenne y si se llega a interrumpir es donde, pues no, vamos a decir así, no se pierden los logros, pero se dan estas reacciones. Iba sobre la misma cuestión de la sensación. Sí. Bueno, también algo muy importante que me parece que puso en evidencia toda la lucha por el aborto, justamente es algo que vos mencionabas antes, que es algo que en general se desestima, que es la cuestión del sistema sanitario. O sea, vos no sé si me preguntabas o mencionabas de esto de si el sistema sanitario está preparado para esto. Bueno, claramente no. Nosotros somos, o sea, Latinoamérica, tercer mundo, ¿no es cierto? Y en Argentina venimos también hasta fines del 2019 de un gobierno neoliberal que recortó un 23% el presupuesto para salud, que de hecho degradó el Ministerio de Salud y lo convirtió en una secretaría, ¿no? Entonces, cuando asume este gobierno de corte más popular, aparece la pandemia, claramente el sistema de salud está completamente sobrepasado, pero un argumento fundamental también y que conmovió a muchos de quienes tenían que dar su voto, era esto de los gastos que genera al sistema de salud tener que atender a pacientes que tenían un aborto por la mitad, un aborto mal hecho. O sea, se dieron cuenta de que era mucho más barato para el sistema de salud legalizar el aborto que tener que atender a pacientes que estaban agonizando por un aborto mal hecho. ¿No? A veces hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Con esto que hablábamos antes de la falta de empatía, de la falta de compasión, ¿no? Hasta dónde tenemos que llegar para argumentar a favor de los derechos que queremos alcanzar, pero este fue un argumento muy importante. Entonces, realmente, por supuesto que es un derecho ganado, que no va a garantizar que las mujeres puedan acceder, para eso hay que seguir peleando, hay que seguir haciendo que este sea un tema aceptado en la opinión pública, pero indudablemente, como decíamos, fue un tema ganado en las calles. Con el aborto, en realidad, ya veníamos en el 2012, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo, que fue el fallo FAL, con el cual, digamos que terminaba autorizando el aborto en todas formas, porque decía, bueno, para violación, cuando la vida del bebé es inviable y cuando comprometa la salud de la madre. Entonces, si tenemos en cuenta que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, no es solo la salud física, sino la salud psíquica, bueno, prácticamente a través del fallo FAL se estaba garantizando el aborto para todas las personas que quisieran acceder, pero justamente lo que pasaba con este fallo es que no era un derecho, era un fallo judicial, entonces mucha gente lo desconocía, muchos agentes de salud no lo decían, ¿no? Pero ya venía, es decir, la necesidad de alcanzar este derecho ya venía cada vez más desde más sectores, ya era impostergable para la agenda pública, para la opinión pública. De hecho, algo igual crucial por acá en México es eso, como comentaba, cuando el derecho por postergar, vamos a ponerlo así, postergar los mismos derechos, sin sonar redundantes, garantías, eh, se convierte en esto, ¿no? En obstáculos, porque también al final de cuentas estamos hablando de cuestiones de dignidad humana, como lo dices, la salud implica mucho el desarrollo de la personalidad, diríamos igual. O sea, eso es algo crucial que al final de cuentas se estaba dejando de lado bastante, pero que era y para México también prioridad, es prioridad
en la agenda pública, ¿no? En la política pública que se está llevando a cabo dentro de la misma salud y del derecho, incluso de las cuestiones académicas, ¿no? La centralización académica, como parece que ha absorbido estas temáticas y se ha ocupado desde la perspectiva, insisto, de mi facultad, la facultad en donde estoy, de difundirlo de nuevo, ¿no? De dar esta vinculación social para el conocimiento de esta temática. Algunas regiones donde hayas notado mayor movilización, por ejemplo, aquí en México, pues está claramente la Ciudad de México siempre en apoyo las manifestaciones, a la movilización, y prácticamente ha sido la vanguardia en varios, si no es que en muchos movimientos. Algunas regiones, zonas, Argentina, que hayas notado este auge, este mayor apoyo. Bueno, por supuesto que Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, eso desde ya, pero bueno, después en las provincias es muy variado. Yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo en la provincia de Córdoba, que está en el centro de Argentina, y uno de los primeros proyectos de legalización del aborto nació acá en esta provincia, que en el 2019, esta misma provincia había legisladores que la querían nombrar provincia provida, ¿no? Los provida es la denominación de los antiderechos, de los que se oponen al derecho al aborto, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, yo quisiera hablar de el sur, la Patagonia, Argentina, donde se viene dando, sobre todo en la provincia de Neuquén. Hay algo en Argentina que es el movimiento socorrista, o sea, mujeres autoorganizadas para ayudar a otras mujeres a abortar, ¿no? Hasta fines del 2020, cuando esto era en la clandestinidad, ¿no? Y esto eran las socorristas. Y las socorristas empezaron a organizarse en Neuquén, no en Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto marca la transversalidad de esta problemática, y que realmente, a diferencia de muchos intelectuales del poder que quieren plantear que el feminismo es una cuestión como de problemática de clase media, no, el feminismo atraviesa problemáticas de todas las clases sociales, de todos los sectores, con sus diferentes particularidades, ¿no? Pero no es una cuestión urbana y de clase media, como lo demuestra justamente Neuquén. Así que ahí, por supuesto, que hubo enormes movilizaciones y después, bueno, tenemos el norte argentino siempre. En el norte argentino es donde están las provincias con menos recursos y siempre es el que está más dominado por la iglesia todavía. Recuerdo en Salta, por ejemplo, hicieron hace 2 años, esto que voy a contar es un horror, pero, por ejemplo, en la provincia de Salta, en la capital, Salta, organizaron una manifestación en contra del aborto, donde los niños iban vestidos de curas y las niñas iban vestidas de monjas, y esto fue en la capital de la provincia, ¿no? Como para que también dimensionemos Sí. el poder que sigue teniendo la iglesia y el poder que siguen teniendo los sectores de poder. Sí, de hecho, considero también acá en México que el sur ha sido desde bastante tiempo muy subestimado para la movilización, aunque de igual forma sí se ha dado en varios estados. Tenemos también este movimiento zapatista, el ZLN, con sus acciones ante igual el apoyo de esta política feminista en contextos, vamos a ponerlo así, rurales, ¿no? Así es como lo mencionan, apoyando a mismas mujeres y dando acceso a este tipo de cuestiones de salud básicas y de resignificación de su lucha, a final de cuentas. En Chiapas también, movimientos campesinos que están pues enfocándose con el cauce a estas percepciones
dentro de lo comunal, pero con una perspectiva, como lo mencionabas también, de género y de integración, de dignidad, ¿no? No pierden igual la esencia de su lucha, pero pues sí la están reconfigurando para pues poder entrelazar las percepciones, poder entrelazar los saberes, converger para la construcción de nuevos espacios, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellos. ¿Qué están demostrando? ¿Qué está haciendo? Eh, entonces, me llevaría a, pues, poder preguntarte tal vez de una forma un poquito ambiciosa. Sé que, bueno, en ciencias sociales, un poco también para los sociólogos, las sociólogas, es atractivo crear escenarios, crear escenarios futuros a partir de ciertos análisis estructurales, pero ¿qué cambios dados o esperas ante la despenalización del aborto en Argentina? Vamos a ponerlo así, tal vez en contextos generales, incluso nivel teóricos en la facultad. Son bastantes, como lo decías, fue un paso enorme, lógicamente, y comprendemos varias compañeras y compañeros que hemos estado siguiendo la lucha, pues que es una oleada de cambios, ¿no? Que se van a generar, pero algunos que tú consideras o esperas ante la despenalización. Bueno, yo espero cambios que todavía, que son tan enormes, que son difíciles de visualizar, pero básicamente, porque yo creo que garantizar a las mujeres y a otras identidades gestantes también el acceso al aborto, el derecho al aborto, nos convierte nada más ni nada menos que en seres humanos, que así pareciera una exageración, pero realmente no poder decidir nuestro proyecto de vida, no poder tomar una decisión sobre nuestro cuerpo, eso realmente nos estaba quitando el estatuto de humanidad, nos estaba dejando fuera de lo que era ser un ser humano, ¿no? Porque justamente es uno de los derechos básicos, la autonomía sobre sí mismo. Y también nos estaba quitando el derecho fundamental a la ciudadanía, a ser un ciudadano que puede decidir sobre su vida. Así que a partir de ahí me parece que los cambios que se vienen son enormes, y también otro cambio fundamental, porque es un cambio en la perspectiva, o sea, no en una corriente teórica, sino un cambio de mirada sobre el mundo, que es esto de dejar de criminalizar la sexualidad femenina. La criminalización de la sexualidad femenina también arrancó con la Casa de Brujas a partir del siglo XV, que esto también lo que hizo fue criminalizar a la sexualidad en general, la masculina también. Pero la sexualidad femenina siempre fue muchísimo más perseguida, y, por ejemplo, en este dicho tan extendido que decía tanta gente de si abrió las piernas, ahora que se la aguante, ¿no? Como si quedar embarazada fuera algo que la mujer hace sola, que no necesitara un hombre para eso, ¿dónde está ese hombre? ¿No? O sea, eso no se pregunta. Pero lo que hay implícito en ese dicho, justamente, es que las mujeres lo que no tenemos es derecho al goce, ¿no? Y eso es algo que se ve en un tipo de violencia muy especial que se llama violencia obstétrica, ¿no es cierto? Es la violencia que ejerce el personal de salud sobre mujeres embarazadas o que están pariendo, ¿no? Y algo que repiten muchas mujeres, yo también he sido víctima de la violencia obstétrica, hay un estudio que dice que el 77% de las mujeres en la Argentina vivió al menos una vez en su vida violencia obstétrica, y uno de los testimonios más comunes es esto de que el personal de salud dice: cuando hiciste el bebé no gritabas así, ¿no? O sea, de vuelta, esta criminalización sobre el goce. Entonces, acceder al derecho al aborto, yo creo que realmente nos está habilitando el goce a las mujeres. Y eso va a cambiar la vida de todas las personas, eso va a cambiar la vida a nivel de la vida cotidiana. Entonces,
hasta dónde va a llegar este cambio me parece impredecible, porque me parece tan revolucionario que recién lo estamos empezando a ver. Y de hecho, hablábamos del sistema de salud y como, bueno, igual estoy súper entrado con la temática porque insisto que es una cuestión política, cultural y de varios sectores, entonces mi mente está como al 1000 por hora con la información y procesando ejemplos, pero efectivamente hablábamos de la perspectiva de género. De igual forma, en los hospitales, en los centros de salud, es donde se debe llegar por estas cuestiones de la violencia obstétrica, efectivamente. Al final se supone que debería de haber un poquito más de conciencia, podríamos decirlo así, en estos espacios, pero la verdad es que no la hay, no la hay, y es donde también abarca, ¿no?, la perspectiva de género, como decían en algunos artículos que estaba en su momento escuchando de algunas compañeras y compañeros en mi facultad, en su momento, antes de la cuarentena, eh, era de esto, hasta dónde llega la perspectiva de género, hasta dónde llega incluso desde una alerta de género, vamos a ponerlo así, y pues llega a todos los sectores, porque a final de cuentas, sectores donde no llegue la implementación de este tipo de perspectivas, es donde vamos a encontrar ciertos obstáculos. Entonces es un cambio estructural tremendo, pondría así. Eh, Bueno, algo que fue bastante discutido, ahora que lo mencionás, algo que fue bastante discutido en este proyecto de ley, que o sea, el proyecto de ley que finalmente se sancionó legalizando el aborto, es un proyecto que presentó el presidente y que para muchos sectores esto generaba resquemor porque no era el proyecto presentado por la campaña nacional de la legalización del aborto, pero a mí me parece que el peso, la importancia que le da que sea el presidente quien elabore el proyecto y quien lo presente, justamente es un apoyo enorme. Y yo agradecí eso, yo estuve muy contenta de que eso pasara. Y algo muy discutido en este proyecto es el derecho a objeción de conciencia, ¿no? Que los profesionales puedan objetar por cuestiones morales de realizar esta práctica. Y todavía en los sectores de salud hay muchísimo resquemor, hay un montón de médicos y médicas que se estuvieron organizando diciendo que no iban a practicar abortos o peor, y acá viene de vuelta la crueldad de la que hablábamos antes, que lo iban a realizar sin anestesia. Ya estuvieron saliendo por redes sociales a decirlo, estuvieron generando actos, ¿no? Y también acá hay un tema más epistemológico, si queremos decirlo, ¿no? Que, digamos, todavía nuestra sociedad le da un aval al discurso científico, ¿no? El discurso científico pareciera ser la verdad absoluta de todo y nos olvidamos, o está ocultado, mejor dicho, que la ciencia también es un discurso humano, construido por seres humanos, con subjetividades distintas y que responde también a intereses, ¿no? Entonces muchas veces vienen estos argumentos científicos tratando de rebatir, ¿no? Por ejemplo, los argumentos a favor de cuándo empieza la vida, que de hecho la ciencia no llegó a una postura única de cuándo empieza la vida humana, por ejemplo, ¿no? Pero como que todo el tiempo aparecen estos discursos científicos apoyando ciertos intereses y entonces hay un gran sector del personal de salud apoyado en ciertos discursos científicos que todavía está completamente reacio a garantizar este derecho y que se olvida de que como personal de salud, ante todo su rol es ser intermediario entre un derecho y un paciente. Ese es el rol del personal de salud. Bueno, pues iba un poquito en torno a eso. Mi pregunta la respondiste bien con este comentario, porque iba a preguntar efectivamente sobre los saberes y si creías que eran retomados más allá de la sola, me gusta llamarlo así, centralización académica, ¿no? Totalizar los discursos académicos por encima de los demás discursos y saberes que se generan en los diferentes ambientes. Un poquito para ir
finalizando esta gran entrevista, te agradezco nuevamente que hayas hecho un espacio dentro de tu agenda. Sabemos que igual siempre va siendo complicado y más en tiempos de cuarentena, pero la literatura feminista latinoamericana, interesa eso. ¿Crees que se ha difundido bien? ¿Crees que es tomada en cuenta todavía dentro de la academia? ¿O crees que aún falta darle más difusión? Bueno, me parece un hito fundamental que en Latinoamérica al feminismo se le haya añadido la perspectiva decolonial, ¿no? Rita Segato, que es mi ídola, María Lugones, y yo creo que esto está despertando el interés de la academia, pero bueno, la academia también tiene sus propias normas, tiene sus propias formas de validación y de creación del conocimiento, ¿no? Y en concordancia con lo que hablábamos antes, la academia es cientificista, entonces también exige esto del método científico, ¿no? De validar siempre con pruebas y con hechos. Y hay cuestiones, sobre todo en lo que son las llamadas ciencias sociales, donde eso es bastante más difícil, ¿no es cierto? Y las estadísticas no dejan de ser un número. Muchas veces las estadísticas para las ciencias humanas nos ponen en perspectiva, ¿no? Y dicen, pará, esto era algo mucho más fuerte de lo que yo creí, porque mirá el porcentaje, pero no deja de ser un frío número. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental la convergencia entre feminismo y decolonialismo, porque en América Latina incluso el decolonialismo es una perspectiva que todavía necesitamos profundizar muchísimo. No es hace mucho que empezamos a hablar de esto y que empezamos a darnos cuenta de que realmente nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Es desde una experiencia decolonial y es completamente distinta a otro tipo de experiencia, ¿no? En Estados Unidos aparece esto de la interseccionalidad, ¿no? De cruzar al feminismo o a las cuestiones de género con otras desigualdades como la de raza, la de clase, y en Latinoamérica cruzar la cuestión colonial, que aparte, como dice Rita Segato, la conquista nunca se terminó, la conquista se sigue dando. Hace 5 siglos que la conquista se viene llevando a cabo, no terminó nunca, toma nuevas formas. Entonces, empezar a darnos cuenta de esto es fundamental y también empezar a darnos cuenta de cómo las cuestiones de género fueron fundamentales para implantar el régimen colonial. Porque esto no está ajeno, esto fue central. Configurar de otra forma las relaciones entre hombres y mujeres. Rita Segato dice que en las sociedades precolombinas había un patriarcado de baja intensidad. María Lugones dice, por ejemplo, que directamente en las sociedades precolombinas no existía el género como esta diferenciación de roles según la biología, ¿no? Pero sea como sea, los nuevos roles de género que vinieron con el régimen europeo colonial fueron totalmente funcionales a instaurar el régimen colonial. Entonces no van separados, van juntos. Feminismo y decolonialismo van juntos, no se pueden pensar como separados, lo podemos separar como categoría de análisis, pero en nuestra realidad es algo que se vive juntos. Okay. No, excelente, la verdad, plática, como lo mencionabas, al igual que el periodismo podría pasarnos, ahora sí podría pasarnos un rato tremendo, y pues de nuevo agradecerte. En lo personal también me he acercado a varias literaturas, más que nada por no tanto rigor académico, sino por interés. Al final de cuentas no podemos hablar de transformación, como mencionabas, sin pues Boaventura, rescatando un poquito de esa Boaventura, de Sousa Santos, sin estas epistemologías del sur, de colonialidad, como lo mencionas, y recuperar saberes.
Entonces, agradecerte de nuevo bastante que hayas estado con nosotros y nosotros en este espacio. Al final, considero, vuelvo a decir, este intercambio, ya sea en un medio virtual, en los canales de las diferentes redes sociales, canales de YouTube, pues ha generado que podamos, ¿no? Podamos seguir con esos proyectos, tanto pues académicos, como diríamos, más de reflexión, saberes y demás, nos han acercado, han abierto otra puerta, y lo mencionabas bastante bien, ocupar los espacios. Eh, entonces, compañeras y compañeros que quieran seguirte en redes sociales, ¿cómo apareces más allá del cartel? Te buscamos como redes sociales, ¿cómo te seguimos? Bueno, está el canal de YouTube que se llama Psychorax Literaturas Feministas, se escribe Psychorax con Y, así también está en Facebook y así también está en Instagram. Psychorax, con X al final, Literaturas Feministas. Se dice Psychorax, bueno, es un personaje de la última obra de teatro de Shakespeare, completamente misógina, y a mí me obsesiona, que es formar genealogías dentro del feminismo. Quise rescatar a este personaje de una obra que, o sea, de un escritor que forma parte del canon universal, y que fue, la verdad, fue un completo misógino, hay que decirlo también. Fue un gran escritor, pero un completo misógino. Así que Psychorax, Literaturas Feministas, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Ok, excelente. Entonces, pues compañeras, compañeros, ya escucharon contenido. ¿Con qué frecuencia estás subiendo tu contenido? Y la verdad es que casi todos los días tengo algún suscriptor nuevo, así que está despertando bastante interés. Sí, seguimos creciendo y así se va a seguir dando. Y bueno, esperemos siga todo bien en popa. Te agradezco nuevamente tu espacio, aquí la Epistema Universitaria. De igual forma, estamos que abierto, esperamos poder también futuras colaboraciones. Insisto, las pláticas dan para bastante sobre estas temáticas y bastantes que surgen también de masía, ¿no? Una gama amplia de temáticas, ¿no?, que van surgiendo y de reflexiones a final de cuentas. Entonces, el espacio está más que abierto, futuras colaboraciones, y pues agradecerte. Bueno, gracias a ustedes también por convocarme. Al contrario, fue más que nada un gusto a todos y todos los compañeros que estamos trabajando a través de este pequeño canal que igual esperemos siga surgiendo. Bueno, con esto nos despedimos, Kevin Miñón, por parte de la Epistema Universitaria, y esperamos tengan un excelente día.